Gracias, Señor. Qué lindo ver a mi familia trabajando en el Señor, hasta la más pequeña, trabajando para Dios. Gracias, Señor. Bien, hermanos, es un gusto tenerles aquí. Hoy comenzamos una serie y es la serie sobre o del libro de los Efesios. Vamos a estudiar el libro de los Efesios y quisiera pedir al Señor que use mis labios y que podamos nosotros hoy recibir su palabra, que toque nuestros corazones, que abra nuestros corazones y que nos alivie, aumente nuestra fe y que sane toda herida de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en medio de este gravísimo problema que vive la iglesia a nivel mundial, donde no solo es importante creer, sino en qué creer. Lastimosamente tenemos que decir estas cosas, pues el mal testimonio que muchas iglesias o hombres que se supone hijos de Dios han dejado y están dejando o, o están manifestando, ha hecho mella en algunos corazones. Y aunque la escritura nos dice que a causa de la maldad de muchos o a causa de la maldad de algunos, el amor de muchos se enfriará, nosotros de alguna manera, los que creemos que Dios es la solución a nuestro problema eterno, nos resistimos a creer estas cosas. Y por lo tanto es decisivo, hermanos, es muy importante para nuestras almas entender el proyecto, el proyecto que Dios tiene para con nuestras vidas, para con nuestras almas. Mire, Dios tiene un proyecto, Dios no tiene muchos proyectos con nuestras almas. Dios tiene un solo proyecto y ese proyecto tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Dios quiere tener una familia de muchos hijos semejantes a su Hijo amado Jesucristo. Dios quiere tener una familia con muchos hijos en los cuales Él pueda tener complacencia, como la tuvo o la ha tenido con Cristo. Eso dice la Escritura. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, dice la Escritura del Señor. Para eso entonces Dios reúne todos sus deseos, todas sus intenciones, sus propósitos y todo su poder. ¿Han pensado alguna vez en esto? Dios confluye o concluye todo lo que Él es, toda su soberanía, toda su deidad, toda su divinidad. Todo esto lo junta para hacer un proyecto y es el de la salvación de las almas. Esto muy a pesar de nosotros mismos, pues toda la maldad del hombre no podrá interponerse al gran proyecto de Dios, y en ese proyecto, amado hermano, estamos incluidos usted y yo. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos adherirnos a su plan. Nosotros podríamos tratar de entender ese proyecto de Dios, ese plan de Dios. Podríamos abrazar ese plan, hacerlo propio nuestro, o quedarnos al margen persiguiendo proyectos personales o corriendo detrás de ciertas ideas que no llevan en ningún momento a estar de acuerdo con el proyecto de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esto. Hace un momento alabábamos a Dios por ese intercambio que Él hizo. Hemos adorado a Dios diciéndole a ti, Jesús, que has hecho todo por mí. Pero lastimosamente nuestros proyectos van hacia otros lados. Nuestros proyectos y nuestros afanes nos sacan del camino y quieren que nuestros corazones estén fijos en las cosas creadas más que en el Creador. ¿Sabe una cosa, hermanos amados? La palabra del Señor enseña que el camino del Evangelio es un camino estrecho y es angosto,
que es un camino que un camino estrecho y un camino angosto obviamente no es fácil. También nos habla la palabra del Señor que hay un camino ancho que lleva a las personas rumbo a la perdición y muchos son los que caminan por él. Caminar en el Evangelio es maravilloso cuando hemos entendido el amor de Dios. Pero qué difícil es cuando vamos a buscar el Evangelio por motivos equivocados. O qué difícil es querer tener el Evangelio en nuestros corazones imponiendo nuestro propio criterio y nuestra propia idea de la vida. Y muchos pensarán, pero ¿cómo es que Dios anula hasta mi forma de pensar? Yo sería muy feliz que Dios anulara mi forma de pensar. ¿Saben por qué? Porque mi forma de pensar, basada en la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán, siempre está buscando el mal. Siempre el hombre busca el mal. El cristiano verdadero todos los días, escuche esto, todos los días debe luchar contra el mal. Aquel que le han dicho que venir al Evangelio es la solución a todos sus problemas, hermanos, si le cobraron por eso, le acaban de robar, vaya que le devuelvan la plata. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente el Evangelio en muchas partes se está predicando como el medio para que usted sea feliz. El medio para que un evangelio basado en el hombre, un evangelio basado en mejorar la vida del hombre. Pero eso no es el evangelio. El evangelio verdadero es cuando el hombre entiende que necesita un salvador y reconoce a ese salvador y acepta a ese salvador, y como consecuencia de esa obediencia y de esa relación nueva con Dios, nace de nuevo y entonces tiene vida eterna. Mis amados hermanos, ese camino estrecho del que les hablaba es muy difícil caminarlo un día a día con un equipaje muy grande. Si el camino es estrecho, caminar con un equipaje grande es muy difícil. Lastimosamente, mis amados hermanos, les decía que por nuestra naturaleza pecaminosa siempre estamos buscando las cosas creadas más que al Creador. Y otra de las cosas terribles que nosotros cargamos en nuestro equipaje no es otra cosa que el egoísmo, el orgullo y la vanagloria, que hacen del hombre lo más vano que pueda haber. ¿Sabe? Yo no sé cuántos recuerdan, seguramente que esto ya no lo hacen los que están mayores o mayores de edad. Pero yo recuerdo que cuando era muy jovencito, qué importante era para mí poderme vestir mejor que el vecino. Qué importante era para nosotros andar muy bien vestidos y querer impresionar a las chicas y eso. O sea, pero todo eso es vano. Y claro, es parte de lo que nosotros hemos sido cuando jóvenes y queríamos impresionar. Pero cuando llegan y pasan los años, no es que ya nos queramos vestir mal, pero eso no tiene tanta prioridad en nuestra vida. Sin embargo, eso es en el mundo o en la parte espiritual de nuestras vidas. A veces queremos tantas cosas, a veces anhelamos tantas cosas, o a veces nos llenamos de tantas cosas que nos hacen perder el camino que debemos seguir. Pues entonces comenzamos a darle gloria a las cosas y no a Dios. ¿Sabe, hermano amado? En este caminar del evangelio no cuenta lo que nosotros opinamos de cómo deberían ser las cosas, sino lo que el Señor nuestro Dios tiene en mente. Y eso es lo que a veces es difícil de asimilar. Pero hay algo maravilloso, hermano, cuando nosotros dócilmente entramos bajo su conducción, la dirección de Dios, entonces encontramos nuestro lugar en nuestra vida. Y entonces estaremos en condiciones de presentar un servicio activo a la causa del evangelio, a la causa del Señor. Dios tiene un gran proyecto, les decía. Y para eso me gustaría que leyéramos Efesios 1:10. Hoy vamos a estudiar ese libro. Vamos a comenzar la serie del estudio de Efesios. Y estoy haciendo esta introducción y seguiré haciendo hoy una introducción un poco larga, pero creo que vale la pena unos minutos
para entender de qué vamos a hablar en esta serie. No crea que el libro de los Efesios no tiene nada que ver con su vida. Le aseguro que sí. Le aseguro que el libro de los Efesios tiene que ver con la parte espiritual, la parte material, la parte emocional de su vida, pues es la palabra de Dios y esta es la que tiene poder para cambiar las almas. Efesios 1:10 nos muestra el proyecto de Dios. Dice, el proyecto de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Wow, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas, ¿cuáles? Las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se pueden dar cuenta del proyecto tan grande de Dios? Las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra, Dios las quiere reunir en Cristo Jesús. ¿Cómo hará posible eso? ¿O cómo será posible eso para su vida? ¿Cómo podrá usted tener un beneficio de eso? La única manera que usted puede tener un beneficio de estas cosas o del proyecto de Dios es cuando usted se adhiere al proyecto de Dios. El gran proyecto de Dios se lleva a cabo a través de aquellos que deciden perder su vida en Dios. No sonó muy agradable eso, pero sería maravilloso poder perder nuestra vida en Él, para vivirla a través de Él, para ver la vida a través de Él, para sentir el amor a través de Él, para sentir la compasión a través de la vida de Dios. Poder entregar nuestros afanes, orgullos, todos nuestros anhelos y ambiciones materiales y permitir de que Dios sea quien guíe nuestra vida para mostrarnos la verdad en el camino, fortalecernos en el camino y darnos vida, sería lo mejor que a usted y a mí nos pudiera pasar. Perder nuestra propia identidad dentro del cuerpo de Cristo. Dejar de buscar lo nuestro para buscar lo de Cristo. ¿Saben? No podemos buscar lo nuestro y lo de Dios al mismo tiempo. Son cosas contrapuestas. Hay un día, hermanos, hay un día cuando lo que nosotros edificamos se pondrá a prueba. Tal vez usted hoy esté pasando por una prueba. Tal vez usted ha edificado algo en su propia familia y hoy se está poniendo a prueba. Hoy se puso a prueba las bases que usted puso en su familia. ¿Sabe? Hay una cosa bien interesante. ¿Cuántos conocen aquí algo de construcción? Bueno, yo trabajo con esto y les quiero contar algo. Aquí las casas se construyen de madera y se ven bonitas, ¿cierto? ¿Cuántos han visto esas villas súper bonitas? Pero todas están hechas de madera, paradas en madera. Y si usted de alguna forma compara con lo que se hace en nuestros países, dice, pero ¿cómo? Estos construyen en madera y con ese frío, ¿y cómo es que hacen las? Ya. Aparte de eso, usted podría preguntarle a un constructor y decirle, mire, ¿a usted no le parece que esa casa es débil? ¿Qué tal si la tierra comienza a temblar? Seguramente que el constructor le diría, se reiría de usted y le diría, bueno, es que usted no sabe, aquí nunca tiembla. Esa es la seguridad que se tiene aquí en la construcción. Pero ¿qué tal si un día Dios permite que aquí tiemble? Seguramente que las casitas de madera no iban a resistir tanto. Entonces sería probada la técnica de nuestros hermanos suecos. Y seguro que no iba a resistir mucho. A veces hemos edificado nuestra vida basado en la seguridad que nosotros entendemos. Basados en una seguridad de una información meramente humana. Y no está mal del todo. Pero la seguridad de la vida no es que nos compremos un seguro de vida, que más que llamarse un seguro de vida, acostumbro yo a decir, debía llamarse un seguro de muerte, porque solo es efectivo si uno se muere de forma accidental.
¿Dónde está la seguridad de lo que usted ha creado, de lo que usted ha levantado? ¿En qué se basó usted o se basa usted hoy para construir, para edificar lo que usted está edificando? Amado hermano, no podemos buscar las cosas de Dios y las nuestras al mismo tiempo. Ellas van en contraposición. La propuesta de Dios es integrarnos como una familia en una relación de amor despojada de egoísmos, una relación cercana de vínculos fuertes y permanentes. Pues esa relación, esto que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es permanente, y más que eso, la relación con Dios es y será eterna. Eso sí es seguro. Hay otra cosa que también es seguro: usted tiene un alma y esa alma es eterna. La pregunta es, ¿dónde va a pasar la eternidad su alma? El gran proyecto del enemigo por el otro lado consiste en desbaratar el plan de Dios. No tiene otro interés el diablo. Por eso se contrapone a todo lo que Dios enseña. En la unidad de la iglesia el diablo trae divisiones. En cuanto a la santidad que la iglesia y la palabra de Dios enseña, el diablo trae el pecado. Dios enseña bases fundamentales a la familia y el diablo trae el divorcio y el individualismo. La palabra del Señor nos insta a ser buenos padres. O sea, Dios insta a la paternidad responsable, pero el diablo ha traído el egoísmo y muchos padres dicen, bueno, ahora es mi tiempo, yo dejo a mi hijo porque ya está grande. ¿Y cuántos años tiene su hijo que está tan grande? No, 4. Y con 4 años ya lo ven grande para que se quede solo, porque él tiene el plan de vida, porque él ha encontrado otra persona. Porque para él es más importante lo que a él le satisface que la responsabilidad que adquirió con Dios el día que tuvo un hijo. Dios tomará cuentas a nuestras vidas de lo que hemos edificado con nuestros hijos. Dios siempre habló de multiplicación, pero el mundo dice no. El mundo dice no. Y las mujeres dicen no. Ahora yo soy la dueña de mi cuerpo, yo soy la dueña de mi vida, por lo tanto yo puedo abortar, hacer lo que yo quiera. Bueno, usted es la dueña de su vida, pero usted no es la dueña de la vida de ese ser que está dentro suyo. Y aunque le llamen como le llamen, eso se llama asesinato, y eso se llama matar a nuestros propios hijos. Dios habla de multiplicación, pero los hombres se envanecieron en sus propios deseos, y muchos hoy, como ustedes saben, no les importa que Dios haya dicho que hemos sido creados para multiplicarnos. No, para ellos lo más importante es satisfacer sus bajos deseos, y el homosexualismo triunfa, el lesbianismo triunfa. Hermanos, al servicio sacrificial, al entregar una vida de servicio a Dios, al hecho de que nosotros tenemos un tiempo de vida y así estemos enfermos, queremos seguir viviendo. Pero hoy en día el mundo dice, no, pues si tú estás cansado con la vida, eso es fácil, la eutanasia. Se lucha, se pelean por esas cosas. Dios quiere el orden divino y el diablo quiere un caos, una anarquía, la anarquía de las instituciones, especialmente en la familia. Dios quiere siempre la paz, el diablo siempre traerá la guerra, la inseguridad y la inestabilidad. Dios enseña y nos ha mostrado el más grande ejemplo de amor, pero el mundo habla de odio, pero sobre todo de indiferencia. Dios quiere que le amemos y le respetemos, pero el mundo habla de rebelión hacia lo establecido por Dios. Dios habla de vida y el enemigo habla de muerte. Todo lo que vemos hoy a nuestro alrededor fuera del camino de Dios es una propuesta de muerte. Y si no, pregúntese, ¿qué están haciendo aquellos
a los que usted ama, pero no quieren caminar con Cristo. Eso es un camino de muerte. Amados hermanos, el Señor nos llama a un compromiso mucho más definido con su proyecto, para que podamos prevalecer contra un enemigo que se ha lanzado con toda su furia en un combate definitivo contra el plan eterno de Dios. Dios espera que la iglesia, como Jesús, pueda pararse delante de Él un día y decir: Padre, he hecho lo que tú me dijiste que hiciera. Amados hermanos, creo firmemente que la epístola a los Efesios, a la cual comenzamos a estudiar hoy, es un soplo del Espíritu Santo para la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos el soplo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en la iglesia. Y yo los animo a seguir esta serie. Si no puede venir a la iglesia, pues véala por el tuyú, como dice Chuy. Véanlo por el tuyú, la podemos ver por internet, no se la pierda. Hay cosas que Dios le va a enseñar. ¿Qué tal si vemos el inicio de la iglesia en Efeso? También veremos algunas cosas o datos históricos, ¿les parece? Les decía que íbamos a tomar un poco de tiempo en la introducción, pero creo que vale la pena. Entonces veamos que la ciudad de Éfeso era la capital de la antigua Asia, una pequeña provincia del Imperio Romano. No es lo que hoy se conoce como Asia, sino una región ubicada al oeste de la actual Turquía. No es el Asia que nosotros conocemos, donde están todos nuestros hermanos, los que miran así un poquito como yo, ¿no? Estoy hablando de esa Asia menor, de la que se conocía en ese tiempo, que, como les dije, era al oeste de la actual Turquía. De Éfeso solo quedan hoy ruinas y están a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, cerca del mar Egeo. Pero ¿cómo se estableció? ¿Cómo fue el inicio de la iglesia en Éfeso? Esto aconteció durante el tercer viaje apostólico de Pablo. El apóstol se quedó en Éfeso por alrededor de 3 años. Para ese tiempo, ya Pablo había establecido otras iglesias. Pablo era un apóstol con experiencia, de mucha sabiduría, con un llamado claro de parte de Dios, pero también un ministerio totalmente probado. Pero sobre todo Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver exactamente cómo se inicia la iglesia en Éfeso. Por favor, acompáñame al capítulo 19 del libro de los Hechos y vamos a leer los versículos 1 y 2. Pero yo les recomiendo que ese capítulo 19 del libro de los Hechos usted después lo pueda leer para entender mucho más el contexto. Por cuestión de tiempo no puedo extenderme en esto. Entonces vamos a Hechos capítulo 19 versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow. Así comienza la iglesia en Éfeso. Pero les decía que Pablo, un hombre con mucha experiencia, un hombre que ya había establecido iglesias, un hombre guiado por el Espíritu Santo, hace una pregunta tremenda a estos hombres. Cuando usted lea el capítulo 19 entenderá muchas más cosas. Pero les hace una pregunta tremenda. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo sabía y conocía la necesidad de cada persona que se llama creyente o cristiano. Lo era así hace casi 2000 años cuando Pablo estaba en Éfeso haciendo esta pregunta, y esa pregunta es legítima hoy también. ¿Sabe una cosa?
Todo aquel que se llame creyente o cristiano debe conocer al Espíritu Santo. Debe tener al Espíritu Santo. Pues si un creyente no tiene al Espíritu Santo, este no es un creyente nacido de nuevo. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Sí o no? Ok. ¿Tienes al Espíritu Santo morando en tu vida? ¿Tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti? ¿Eres un creyente? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres alguien que nació de nuevo? Qué importante preguntarnos eso hoy. Pues como vemos, para el apóstol Pablo, pero sobre todo para Dios, es muy importante que tú tengas una comunión con Él, que tú conozcas al Espíritu Santo y que hayas sido un nacido de nuevo. Pues si tú no eres un nacido de nuevo, difícilmente la palabra de Dios hará mella en tu corazón. Podrás vivir una vida para Dios, podrás ser ejemplo, podrás ser luz en medio de tanta tiniebla, podrás ser sal de esta tierra. No podrás serlo si tú no eres un nacido de nuevo. A veces nosotros cometemos el error de creer que porque le predicamos el evangelio a alguien, esta persona está obligada a creer. O con nuestros familiares inconversos a veces. Queremos que ellos hagan conforme un cristiano hace, pero si no es nacido de nuevo, no va a hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios por misericordia por aquellos que hoy se pierden sin fe, sin luz y sin esperanza. Tenemos que seguir clamando por aquellos que necesitan conocer realmente al Señor, al Dios vivo, aquel que marca la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces vamos ahora sí a entrar de lleno al estudio de la epístola de Efesios. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjense que Pablo nos habla de su ministerio. Apóstol de Jesucristo. El Señor estableció 12 apóstoles. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero después del Pentecostés, incorporó a otros por medio del Espíritu Santo. ¿Como a quienes? A Pablo, a Bernabé. Y vemos que Pablo dice que su llamamiento es por voluntad de Dios. Ser apóstol no depende de una decisión personal, sino de la voluntad y el llamamiento de Dios. Nadie puede autonombrarse apóstol. Es un don que recibe de Dios y debe ser confirmado por los frutos del ministerio. Yo quiero decirles que particularmente creo que en el día de hoy no hay apóstoles, aunque muchos se quieran llamar apóstoles. Entonces sigue diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La carta está dirigida a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Todas las personas que viven en una ciudad, tienen dos posibilidades: o están en Cristo o no lo están. Él dirige la carta a los hermanos, a los nacidos de nuevo, a los cristianos que están en Éfeso. Y nosotros vivimos en Estocolmo. Si llegara una carta, esa carta no sería para los que no están en Cristo, sino para los que están en Cristo. No hay otras opciones. Los que están en Cristo son nuevas criaturas, tienen vida eterna y conforman la iglesia de Cristo en esa ciudad o en esta ciudad. El apóstol los llama santos. Santo significa separado del pecado y del mundo y consagrado a Dios. Pero aquí quiero hacerles una pregunta. Como habitantes o como uno de los habitantes de esta ciudad en la que vivimos,
¿Eres tú de los que están en Cristo o de los que no están? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos de los que te conocen, ustedes de los que dijeron amén, cuántos de los que le conocen podrían decir que usted ha influido en su vida con el testimonio de su fe? ¿Cuántos de los que a ustedes que dijeron amén, que están en Cristo, cuántos de ustedes están mostrando a Cristo a través de sus vidas? ¿Cuántos de ustedes están predicando el evangelio? ¿Cuántos de ustedes le están diciendo al mundo que si no vienen a la luz, las tinieblas los acabará de devorar? ¿Cuántos de ustedes tienen misericordia por aquellos que se están perdiendo? Ustedes que están en esta ciudad caminan en medio de miles y miles de personas que van camino a la perdición. Ustedes son los que están en Cristo. Ustedes y yo estamos en Cristo y necesitamos mostrar que estamos en Cristo, no por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión de obediencia a lo que Cristo nos dijo: id y predicad el evangelio. Eres un amigo. ¿Cuántos amigos tienes? Muchos, ¿cierto? ¿Qué crees que dirá tu amigo el día que vaya a enfrentarse a Dios? ¿Cuántos amigos? A ver, ¿cuántos tienen amigos? Y les voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos tienen amigos que saben que ustedes son cristianos? ¿Ok? El día que esos amigos se presenten delante de Dios y no vayan lavados con la sangre del Cordero, ¿qué creen ustedes que pensarán esos amigos de ustedes? ¿Sabe qué pensarán? Que ustedes son unos traicioneros, que ustedes cometieron con ellos la más alta traición, el nunca haberles hablado la verdad. Seremos culpables de alta traición ante el cielo. El evangelio de la amistad, eso le decía a los hermanos el viernes, el evangelio de la amistad no sirve, no dará fruto. ¿Cuál es el evangelio de la amistad? Yo soy cristiano y tengo varios amigos que no son cristianos, y a mí me da igual. O mejor, me reúno con ellos y me hago los chistes del mundo con ellos. O me reúno con ellos y llevo todo el hilo de la conversación de ellos, pero no me atrevo a hablar de mi fe porque de pronto los ofendo. Mejor espero el momento en que ellos toquen el tema. ¿Creen que eso es digno de un hijo de Dios? No, hermanos. Cristo no dijo: vayan y prediquen al que les toque el tema. Cristo no dijo que nosotros necesitaríamos esperar que alguien quisiera escuchar de Él. El mundo no quiere escuchar de Dios. El mundo no busca lo bueno. El mundo solo piensa en hacer mal. Y usted y yo se supone que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Entonces, ¿qué pensarán frente a la presencia de Dios nuestros amigos que se vayan sin Cristo a una eternidad sin Cristo? ¿Saben? Nos parece terrible. A nosotros nos parece horrible, tremendo, doloroso perder a alguien. Oh, nunca lo volveré a ver. Y claro, normal. Son nuestra familia, son nuestros amigos. Y nos duele. En este cortito tiempo que es la vida del hombre. Imagínese una eternidad sin el más grande amor, sin la persona más importante en su vida, una eternidad sin Cristo. ¿Puede pensar en esto? Sigue diciendo ese mismo versículo: Dios nuestro Padre. ¿Vieron que dice así? ¿Dice así el versículo o no? A ver, es que de pronto mi Biblia dice diferente. ¿Dice así?
Versículo 2. Versículo 2, vamos a tocar el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre. Es el versículo 2, ¿sí está así? Este es el nombre de Dios más trascendente que Cristo vino a revelar. Nos enseñó a llamar Padre a Dios. Aquí todos se saben el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Quién no se sabe el Padre Nuestro? Levante la mano. Ay, menos mal que no está en un convento porque... Padre nuestro que estás en los cielos, dijo Jesús, nos enseñó la oración modelo. Antes era solamente Padre de Cristo, pero ahora por su obra redentora también se ha convertido en nuestro Padre. Mire, vamos a ver esto bíblicamente. Juan, por favor, vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17. Este es un pasaje muy hermoso en el cual María ve resucitado a Jesús. Y María, que era una tremenda adoradora y que le gustaba tirarse a los pies de Cristo y adorarle, entonces Jesús la para y le dice: María, por favor, no me toques. Miren lo que dice exactamente. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ok, hasta ahí vemos que era a su Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús acababa de resucitar y entonces dijo: ahora ustedes son mis hermanos porque tenemos el mismo Padre. Él no dijo solamente mi Padre. Perdón. Amados hermanos, ese es el proyecto de Dios, ser tu Padre. Ese es el proyecto por el cual Dios ha puesto todo lo que Él es, toda su divinidad, todo lo que es en esencia, todo su amor, toda su majestad. Eso es por lo que Dios ha querido que tú le conozcas, para ser tu Padre. Me van a disculpar que tengo un inconveniente aquí, cosa que no es muy extraña, a veces sucede. Entonces, si Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, la pregunta es ahora para nosotros: ¿queremos nosotros ser sus hijos? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren ser sus hijos? ¿Cuántos de ustedes anhelan realmente ser hijos de Dios? Caminar como luz de esta tierra. Les decía, el Señor no dijo: me voy solamente a mi Padre, sino habló de que Él ahora es nuestro Padre. Amados hermanos, eso indica que Cristo nos ha hecho hermanos. El Padre nos ha hecho hermanos con Cristo. Dios es un Padre que nos llena constantemente de su gracia y de su paz. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Yo sé que es difícil entender eso a veces, ¿sabe? De verdad que sí. ¿Y saben por qué? Porque a mí también me parece que yo no merezco ser de esa familia. ¿Cómo puede merecer un hombre como yo ser llamado familia de Dios? Si algunas veces, humanamente hablando, aquí en la tierra nos rechazan por no ser parte de una familia de abolengo, no contamos. Por no ser de una familia renombrada, a veces no tenemos el trabajo que necesitamos. Por no tener el nombre aristocrático, no tenemos el trato que una persona merece. Pero ¿qué tiene eso tan grande, al fin y al cabo? Si hoy, por la obra de la cruz, tú y yo somos familia de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No puede darle gloria a Dios por eso?
Ese es su amor. Es lo maravilloso de su amor. A Él no le importó ser Dios como cosa que aferrarse. Él vino y estuvo en condición de hombre, se entregó a sí mismo y fue obediente hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte, y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese Padre tenemos, y andamos buscando tantas cosas. Queremos cosas materiales, queremos pasiones, queremos pecado, y queremos que nos amen como somos, aún sin que perdonemos a los demás. Queremos que nos amen así como somos. Pero Dios se desprendió de todo y nos pide que le amemos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Con qué más? A ver, no escucho. Wow, con todo nuestro ser amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, dijo Cristo. ¿Por qué Dios puede pedirnos que le amemos de esa manera? Porque así Él nos amó. Él lo dio todo. Los que somos padres aquí sabemos lo que es un hijo. Y cuando se enferma y son pequeñitos, estamos que lloramos con ellos. Y cuando crecen, bueno, los problemas se hacen más grandes. Pero ¿estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos de esa manera? No, ni un dedito me le toquen a mis pequeñas. No. Pero Dios pasó por encima de todo eso. Dios tuvo que ver a su hijo morir. ¿Saben que es algo terrible? Y no solamente que Él lo tuvo que ver morir, sino que realmente fue Él quien lo mató. Tuvo que matar a su hijo. No lo hizo Él físicamente, pero Él lo expuso. Él lo puso como propiciación por nuestros pecados. Era la única manera que nosotros pudiéramos tener entrada para con Él. Padre, Él es nuestro Padre. Hermano amado, la expresión Padre es la clave para comprender el propósito eterno. Esa expresión, Padre, es la clave para entender el propósito de Dios. El término Padre referido aparece en el Nuevo Testamento 280 veces. Y en esta carta, la carta a los Efesios, 12 veces. Sigue diciendo ese mismo versículo: y del Señor Jesucristo. Jesús significa Salvador y es su nombre histórico. Y es su nombre histórico, creo que lo había dicho muy rápido. Cristo quiere decir ungido, en hebreo Mesías, y es su nombre profético. Señor significa dueño, amo, máxima autoridad. En griego es la palabra Kyrios, Kyrios. En hebreos su nombre es Adonai, que significa mi dueño, mi Dios. Señor es el nombre o título principal de Jesucristo, y lo recibió, como ya les dije, del Padre cuando fue exaltado a su diestra en la majestad de las alturas. Ya les dije que Dios ordenó a los seres del universo doblar sus rodillas ante su Hijo y confesar que Jesucristo es el Señor. Confesar en esta porción no significa solamente hablar, no. Incluye adoración, incluye rodillas en el piso. Eso fue lo que les dije ahora, pero quiero volverlo a leer.
Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, los hombres, para ser salvos, deben confesar a Jesús como Señor, pero aquí incluye más que palabras. Romanos 10, 9 al 13, voy a leerles, porque la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un momento, muy fácil es decir que nosotros confesamos a Cristo, pero ¿usted cree en el poder de Dios? ¿Cree que el Espíritu Santo realmente lo levantó de los muertos? ¿Ha podido pensar en la resurrección de Cristo? ¿Entiende que si usted no cree en la resurrección de Cristo, sus palabras son vanas? ¿Puede entender la necesidad que tiene en su vida de la revelación de la palabra? ¿Puede entender ahora que nos hace falta escudriñar esta palabra? Porque no solamente es confesar. Aquí habla de tener una disposición en su corazón de creer. Aquí habla de fe. Aquí habla de genuina confianza en lo que Dios dice y hace. No solamente hablar. Para hablar podemos conseguir a muchos, pero es necesario que usted y yo entendamos, hermanos amados, que esto conlleva una decisión por Dios. Creer en Él y creerle a Él. Creer en Él significa creer que Él existe, y creerle a Él, creer a esta palabra, creer a lo que Él dice. Porque con el corazón, versículo 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí van las dos cosas juntas. Pues la escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar significa realmente decirle a Dios: Señor, no puedo más, hazlo tú. Invocar es decirle: Señor, ven, porque mis fuerzas no son suficientes. Ven, Dios, porque lo que pasa en mi vida me sobrepasa. Ven, Dios, porque mis fuerzas se agotaron. Ven, Dios, yo invoco tu nombre porque me doy completamente por vencido. Mi esperanza radica hoy en que tú puedas levantarme de mi postración. Tú puedas levantarme y sacarme del hoyo. Eso significa realmente invocar. Versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow. ¿Han puesto atención a eso? Piensen en Pablo diciendo esto. Piensen en Pablo diciendo estas cosas de forma totalmente apasionada al ver que Dios nos bendijo. ¿Sabe? A veces se nos vuelve muy rutinario. Que Dios te bendiga. Y como que, sí, que Dios me bendiga. Sí. Y se nos ha vuelto a los cristianos, se nos ha vuelto esa frase como algo de cajón. Tristemente tengo que decir que en Colombia eso es muy común. Usted se sube a un taxista: buenas tardes. Buenas tardes. Cuando se despide él, que Dios le bendiga. Pero el hombre vive su vida como quiere. Usted va a cualquier sitio y dice: que Dios le bendiga. Pero la gente no demuestra más que una palabra. Dice una frase, pero su vida no demuestra nada de Dios. Pero aquí vemos a Pablo. El apóstol inicia la epístola con esta explosión de alabanza al Padre por habernos bendecido con todas sus bendiciones. Dios, al adoptarnos como hijos suyos en Cristo, nos hizo participantes de todo lo que le pertenece a Él.
¿Cómo está eso? A ver, me encanta cada vez repetir esto. Pero es que Dios no solamente nos recogió de ahí, del hoyo donde estábamos. No solamente nos recogió como al niño, ¿cómo le dicen a los niños de la calle en su país? Bueno, en Colombia le decimos gamín. No como un gamincito que andaba por ahí descalzo, maloliente, con la cara así toda untada de moco, está por aquí, oliendo muy mal. Solamente, no fue que hizo una obra de caridad, dijo, ay, venga, mijito, ya le voy a dar un rato comida, tómele regalo para los dulces. No, él nos llevó a su casa. Pero no se quedó contento con eso, sino que nos lavó. Cuando venimos a Cristo, su sangre nos lava de pecado y nos puso ropa nueva. Nos vistió de Cristo. Y luego dice la palabra que nos ha hecho coherederos. ¿Qué significa ser coheredero? Significa que mi hermano o él y yo tenemos derecho a la misma herencia. ¡Wow! Ahora tengo la misma herencia que Cristo. Por eso le digo que es difícil a veces creer que nosotros somos de esta familia. ¿Cuántos de ustedes se identifican con el niño así todo sucio y eso? ¿Cuántos de ustedes? ¿Ninguno? ¿Nadie? Ella sí, bueno, qué bueno. ¿Sabe? Hemos vivido harapientos, sucios, mugrosos, malolientes. Cristo el Señor ganó para nosotros ir a la casa de nuestro Padre, ahora nuestro Padre. Antes era solo Padre de Él, ahora es nuestro Padre. Y Él nos da el mismo trato que a su Hijo. ¡Wow! Señor, yo quisiera que lo pudieran entender como lo entendía Pablo. Por eso explotaba de emoción diciendo, oh Dios, gracias por habernos bendecido. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Porque bendijiste, Señor. Perdón que dije mal la palabra. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones del Padre están en el Hijo, hermanos. Pero la gran noticia es que el Hijo está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Aleluya. No necesitamos pedirle más bendiciones a Dios, sino revelación para conocer todo lo que Dios nos ha dado. Para no andar buscando donde no tenemos que buscar. ¿Cuántos necesitan amor hoy? Pues ahí está la fuente de amor, se llama Jesucristo. Él es el primero. Él es el más grande y dulce amor. Él es la fuente de amor. ¿Quieren beber de ella? Está dispuesta para cada uno de nosotros cuando decimos, Señor, me venzo, me rindo, no lo busco más a mi manera. Enséñame y guíame a buscarte en cada momento de mi vida. Te necesito, Dios. ¿Qué produce esta revelación en tu vida, hermano? ¿Hay algo que Dios te esté diciendo? Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Aquí la cosa se pone un poco teológica. La Escritura dice que Él nos escogió. Esta es la maravillosa doctrina de la elección. Una doctrina que ha confundido a unos y perturbado a otros. ¿Sabe? Cuando hablan de elección, muchos se mosquean. Porque dicen, o sea que son solamente unos los elegidos y no sé qué. Pues yo no creo, y bueno, y comienzan a pelear. Mira, un profesor dijo una vez algo. Dijo,
Trata de explicar la doctrina de la elección y puedes perder la razón. Pero trata de ignorarla y puedes llegar a perder el camino. La elección es una palabra difícil a veces de encajar porque nosotros tenemos una concepción un poco diferente a la forma en que o al sentido en el que fue escrita. Todo creyente, hermano, está de acuerdo, seguramente ustedes también, que la salvación comienza con Dios y no con el hombre. ¿Es así? Porque la palabra del Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Dice así la palabra del Señor? ¿Por qué dicen que sí si yo no les he dicho dónde está la cita? ¿Quieren verla? Juan 15:16, por favor. Gracias, Señor. Están mostrando los hermanos aquí, Juan 15:16, sí. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oye, esa parte, la última parte es como más agradable, ¿no? Dios nos da todo lo que le pedimos. Esa parte sí les gustó. A todos nos gusta que Dios nos dé cosas que le pidamos. Pero qué maravilloso que Dios no nos da las cosas que no nos convienen. Las cosas que hay en nuestra vida que no nos convienen las tomamos nosotros, no nos las dio Dios. Pues Él es santo, sabio, y Él siempre dará lo bueno a nuestras vidas. Amado hermano, mire, el pecador perdido, abandonado a su voluntad, no busca a Dios. Hace un momento les hablé del gamincito. Ese andaba en la calle tirando piedra, podía romper vidrios. Estaba buscando hacer cualquier pilatuna, pero buscar de Dios, nada. Dios tuvo que tomarlo y llevarlo a su casa. Así el hombre ha caminado y camina cuando no tiene a Cristo. Anda haciendo cualquier locura, menos quiere buscar de Dios. Dios en su amor busca al pecador. La palabra del Señor así lo dice. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dense cuenta de que Dios nos eligió aún antes de la creación del universo. Así que nuestra salvación depende completamente de su gracia y no está basada en nada que nosotros hayamos hecho. Él nos eligió en Cristo, no por nosotros mismos, y nos eligió con un propósito: ser santos y sin mancha. Esa es la elección. Para eso somos elegidos, para ser santos y sin mancha. En la Biblia la elección es siempre para algo. ¿Se dan cuenta cuando Dios ha llamado a alguien? Para algo. Es un privilegio también. Sí, es un privilegio, pero conlleva una responsabilidad. Si Dios ha tocado tu corazón hoy, si Dios ha hablado a tu vida hoy, tú tienes la responsabilidad delante de Él, y a ti te conviene, de responder a lo que Dios te está hablando, de responder a ese llamado. Hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Creen ustedes que responde el pecador a la gracia de Dios en contra de su propia voluntad? ¿Cree que el hombre responde en contra de su propia voluntad? No. El pecador responde por la gracia de Dios que lo sensibiliza. Dios obrando en su vida. Mire, hermanos, el misterio de la soberanía divina de Dios en cuanto a la salvación y la responsabilidad humana, ese misterio jamás será aclarado en esta vida. Y tengo que hacer esa aclaración debido a que si yo digo hoy que el hombre nada tiene que ver con la salvación y que no importa si responde o no responde, Dios lo trae obligadamente, estoy hablando entonces de una elección de parte de Dios sin darle oportunidad a otros. Ahora, el hombre responde. Hoy ustedes tienen la oportunidad de responder a la palabra que han oído.
Hoy tienen ustedes la responsabilidad de Dios y está la decisión en sus manos de responderle a Dios, a responder a esta palabra que Dios le ha hablado hoy. La Biblia enseña sobre estas dos cosas que les acabo de nombrar: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ambas son ciertas y ambas son esenciales. ¿Saben una cosa? Las tres personas de la deidad están involucradas en nuestra salvación. Les voy a leer un versículo. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En lo que se refiere a Dios el Padre, Él te salvó cuando te eligió en Cristo en la eternidad pasada. Pero esto es solo una parte del proceso de la salvación. En lo que respecta a Dios el Hijo, Él te salvó cuando murió por ti en la cruz. En lo que se refiere a Dios el Espíritu Santo, Él te salvó cuando te motivó, te dio convicción de pecado y te redarguyó, y entonces te motivó a creer y a recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Entendimos esa parte? Ya les dije que era un poco más teológica, pero vemos la Trinidad obrando para la salvación tuya. Hay otros muchos versículos que pudiera tocar, pero por cuestión de tiempo, pues ya llevo más de una hora aquí y ustedes ya me comenzaron a mirar feo, pues entonces ya casi quiero acabar. Menos mal que hoy no traje las gafas y no los puedo ver bien. Así no veo si me están mirando feo. Por eso puedo seguir. Amén. Dice el capítulo, versículo 5, Él nos ha adoptado. Aquí nos encontramos con la malentendida palabra predestinación. Por favor, lean el versículo 5 de Efesios 1. Y no voy a avanzar mucho más, creo que voy a tener que cortar porque sí, es de verdad que se nos está yendo el tiempo. Quisiera saber cómo estamos de tiempo. ¿Perdón? Ok. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Dice así en su Biblia? Porque ya leímos el 4 que dice que según nos escogió era antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos, o sea, estamos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos ha adoptado. Aquí nos encontramos, les decía, con esta palabra que también es un poco conflictiva. La palabra predestinación es una palabra más bien que conflictiva, malentendida. Esta palabra, como se usa en la Biblia, se refiere en primer lugar a lo que Dios hace por las personas salvas. Porque nos predestinó ¿en quién? En Cristo. O sea, en los que están ya en Cristo, no antes. ¿Ok? Y aclaro esto porque en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que haya gente predestinada al infierno. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Porque esta palabra se refiere también solamente al pueblo de Dios. La palabra sencillamente significa decretar de antemano, predeterminar. La elección de la que ya hablamos parece referirse a las personas, en tanto que la predestinación a los propósitos. Los acontecimientos, ¿cómo puedo respaldar eso que acabo de decir? Vamos a verlo con la palabra. Los acontecimientos relacionados con la crucifixión de Cristo estaban predestinados. ¿Se dan cuenta? Hacia las cosas hay predestinación. Hechos 24 al 20, Hechos 4, versículos 25 al 28. Vamos a leerlo juntos.
Hechos 4, 25 al 28. Dice así, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan los gentes. Estamos en el contexto de que todo estaba, ¿qué? Predestinado. ¿Qué cosas? Los acontecimientos de la crucifixión de Cristo. Entonces, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, versículo 28 es el versículo más importante para entender el contexto de lo que he dicho, para entender la predestinación de los hechos de la crucifixión de Cristo. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios lo había determinado. Dios había determinado que su hijo muriera de esa manera. Dios ha predestinado nuestra adopción. Y eso es lo que Efesios 1:5 hemos leído. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio nuestro? No, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su magnífico y grandísimo amor. Amén. También nuestra forma o conformidad a Cristo está predestinada. Voy a leerle rápido porque se acabó el tiempo. Dice la palabra Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. También nuestra herencia futura está predestinada. Lea por favor ahora en el mismo libro de Efesios 1, el versículo 11, dice, en Él, o sea, en el Señor, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, o sea, conforme al plan de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos o tengamos una herencia en Cristo. Amén. Entonces aquí la palabra adopción tiene un doble significado, tanto presente como futuro. La adopción es lo que vimos del niño, del gamincito, ¿cierto que sí? ¿Me están entendiendo? No se me distraigan ahora, porque ya estamos terminando, les prometo que ya terminamos. Entonces, la adopción, recuerdan al niño chiquito, ¿cierto? Lo adoptan, lo traen a la casa. Ahora, entonces, esa es una de las partes. No se trata entonces de un acto separado del plan de Dios. Dios nos adopta con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Primero que todo entendamos que no se entra a la familia por medio de Dios, a la familia de Dios por medio de la adopción. Escuche esto que es muy importante. Se entra a su familia por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, el gamincito, es adoptado, pero no entra a esa familia hasta que no se le hagan los papeles, ¿cierto? En este caso nosotros no entramos a la familia de Dios porque decimos, ahora yo soy hijo de Dios. No, entramos a la familia de Dios cuando dentro de nosotros hay una regeneración, cuando nosotros creemos que en Cristo hay salvación, cuando somos nacidos de nuevo, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces es que somos parte de la familia de Dios. Amén. La adopción es el acto de Dios por el cual le da a sus hijos una posición de adultos dentro de su familia. Cuando esto es algo muy especial también.
Cuando venimos a Dios como niños, Él no nos recibe solamente como niños, sino que ya nos da el estatus de adulto. ¿Por qué? Porque un niño todavía no es capaz de recibir una herencia. Pero cuando nosotros venimos a Dios, Él nos da el trato de adultos para que entendamos y recibamos nuestra herencia, la herencia del cielo, la herencia de la vida eterna que está dispuesta para usted y para mí. Está dispuesta hoy para todo aquel que cree. Para todo aquel que hoy le dice: Dios mío, entiendo que te necesito. Amén. Yo tengo mucho más que decir aquí y me gustaría realmente seguir, pero no quiero cansarlos. Yo quiero que nos quedemos con este sabor en nuestra boca de querer aprender más de este libro que aquí comienza a ponerse bueno. Hay algo que sí es importante, hermanos, y es que hoy podamos entender, la necesidad que tenemos de contar como parte o miembro de la familia de Dios. ¿Le gustaría ponerse en pie y orar? Señor, yo no sé cuántos de nosotros hoy aquí venimos, o cuántos de mis hermanos han venido aquí con una necesidad específica. Yo no sé si tu palabra en este día ha penetrado en los corazones de ellos. Yo espero que sí, porque creo, Señor, que tu palabra tiene ese poder. Yo te pido, Padre Santo, que cualquier cosa que esté estorbando para que esta palabra se anide en el corazón de mis hermanos, sea quitada y tú puedas glorificarte, Señor. Tú puedas exaltarte en el corazón de cada uno de estos mis hermanos que hoy nos visitan y cada uno de los miembros de la iglesia. Yo te alabo, mi Dios, mi Rey, y te exalto en esta hora, agradeciéndote, Señor, de todo mi corazón por este día en el cual tu palabra preciosa ha podido ser predicada. Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Jesús, yo te pido que esta palabra uses para redarguir a los corazones y para alentar a los corazones, Dios mío santo. Aviva tu obra, Señor, en estos tiempos difíciles, Dios. Aviva tu obra en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios mío santo, y fortalece al débil. Levanta al que está caído, Dios mío santo. Endereza la rodilla, Dios mío santo, de aquellos que no pueden caminar. Levanta, oh Padre Santo, en medio nuestro hoy una presencia maravillosa tuya, la cual rompa todo yugo, Señor. Entendemos que tú estás en medio nuestro, Señor, y entendemos que en este momento hay libertad. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, y los bendigo, Dios mío santo, en el nombre maravilloso de Jesús, para tu honra y gloria. Y te alabo a ti, Señor. A ti, Jesús, a ti, mi Señor, por lo que hiciste por mí.